1980, eh, y mucho tiempo después, un siglo y medio después del inicio de la minería en otras colonias como México y Perú. Los principales proyectos se ubican en la zona norte y en la zona oriental del país. ¿Sí se está viendo mi presentación? No, Carlos. No, Entonces, ¿dónde? Bueno, voy a hacer de esta forma. Se ve la presentación. Sí, Carlos, se ve. sí. Sí. Bien, entonces decía que los principales proyectos se registran en la zona norte y en la zona oriental del país. Eh, la mayor parte de la actividad minera se hizo a través de empresas españolas y luego estadounidenses, pues desde tiempos de la colonia y posterior a eso. Y la minería siempre fue un proceso de baja escala, siempre fue muy artesanal. La mayor actividad minera en el país pues estuvo entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XX, y las compañías de Estados Unidos fueron las más favorecidas con las concesiones de mayor tamaño. Em, en ese contexto pues la situación de los trabajadores fue bastante deteriorada, paupérrima, frente a la bonanza económica de los propietarios de las minas. Se vivían condiciones pues infrahumanas, y con mucha falta de apoyo del Estado. Hubo cierre de operaciones de manera continua, hubo minas que abrieron, cerraron, volvieron a abrir, y pues también se dio un proceso de reconcentración de minas que habían sido cerradas y después abrieron en familias del Salvador, eh, en actores políticos y también en empresas estadounidenses. Eh, Toda esta conflictividad pues desembocó en huelgas de trabajadores y pues en 1982, ya en tiempos del conflicto armado, hubo represión hacia movimientos de protesta de mineros, y hubo incendios provocados como parte de las protestas. Eso contribuyó pues a que la minería cerrara sus operaciones durante la mayor parte del conflicto armado y se reanudara a partir del año 95 y hasta el 99. Pues operaron diversas minas en El Salvador, como decía, sobre todo en la zona norte y oriente del país, en diferentes periodos. Fue algo intermitente, no todas las minas tuvieron una continuidad. La que llegó más hasta el final, digamos, de esa etapa fue la mina de San Sebastián, propiedad de Commerce Group, y también pues hay ciertas menciones de minas de las cuales pues no hay mayor información. En algunos casos sí se tiene información de los periodos en que operaron, la cantidad de minerales que extrajeron, pero hay casos en los que solo se conoce que hubo minas y no, sin mayor información. Entonces, bueno, sabemos que el precio internacional del oro ha ido escalando con el paso del tiempo en los últimos años. Ha subido y eso pues ha generado obviamente las presiones de las compañías sobre las licencias de exploración y explotación. Entre el año 98 y el 2003, compañías como la Pacific Rim
Martinique Minerals y Minerales Morazán obtuvieron licencias de exploración minera otorgadas por el Ministerio de Economía, bajo la ley que estaba vigente en ese momento, aprobada en el año 95. Así que la empresa canadiense Pacific Rim inició sus operaciones en el 2002 con la mina El Dorado. Obtuvo licencia para exploración en la zona de Cabañas y en el 2005 que presentó su estudio de impacto ambiental y solicitó el permiso de explotación, el cual fue negado por incumplimiento de requisitos. A partir de los movimientos de la exploración minera, las comunidades pues eh, se preocuparon, se informaron y pues es así que en los inicios de la resistencia de las comunidades frente a la minería, eh, en Chalatenango, frente a la empresa Martinique Minerals, 5 municipios impidieron que la compañía continuara con la exploración. Y en el caso de Cabañas, en la mina El Dorado, los trabajos de exploración y las perforaciones que se hicieron sobre el suelo provocaron reducción en el caudal de los nacimientos de agua provocaron la profundización del agua en los pozos y eso fue generando como mucha inquietud en las comunidades. Ya a esa altura organizaciones como SEICOM, la UNE, ADES, OFESPAD ya habían investigado el tema y habían podido constatar una serie de impactos sociales, ambientales y económicos que provocaba la minería y también desarrollaron procesos de información y formación. Las preocupaciones sobre los impactos pues se centraron por ejemplo, el alto consumo de agua, la contaminación, el daño a los acuíferos, la deforestación, que conlleva la remoción de grandes cantidades de roca molida, la inmovilización de colas, que son estos lagos artificiales donde se depositan las aguas lixiviadas y que contaminadas, pues. Entonces, preocupaciones que surgían en torno a esta situaciones, el drenaje ácido, el uso de sustancias tóxicas como cianuro arsénico y otros metales pesados también, fenómenos que se han enfrentado en otros países como el descenso macroeconómico a partir de actividades extractivas, ya que el beneficio no se queda en el país, el pago de impuestos pues demasiado bajos, eh, ofertas de empleo que en realidad no aportan mucho porque son temporales y no son significativas en cantidad, y también las preocupaciones sobre la inseguridad alimentaria que provocaría y la pobreza. Entonces, en el surgimiento de la resistencia, las organizaciones territoriales como A de Santa Marta, de Cabañas, CRIBDES y la CCR de Chalatenango, así como otras, pues extendieron su trabajo de base en organización, movilización y protesta, y en el año 2005 nace la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, como una alianza política y estratégica de varias organizaciones para erradicar la minería metálica en El Salvador a partir de su prohibición. En el nacimiento de esta resistencia frente a la minería, pues se enfrentó una alta conflictividad social. eh, la empresa minera, en concreto Pacific Rim, pues trabajó para forzar los procesos a su favor, haciendo uso de diferentes estrategias como las relaciones públicas, las ayudas con proyectos a las comunidades, la manipulación, desinformación, compra de voluntades, judicialización y violencia. También se crearon la campaña de la minería verde y toda esta actuación pues causó escalamiento en conflictos sociales, un rompimiento del tejido social y la división de familias. Activistas de las organizaciones ADES, MUFRAS 32, Comité Ambiental de Cabañas, Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, SEICOM y la Radio Victoria denunciaron persecución, amenazas y hostigamiento judicial, así como difamación, vigilancia y asesinatos.
Cuatro ambientalistas fueron asesinados en esa época. Marcelo Rivera, Dora Sorto, que tenía 8 meses de embarazo, Ramiro Rivera y Juan Durán, entre el año 2009 y 2011. También Pacific Rim, ante la denegación del permiso de explotación, puso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que está en Washington. Lo demandó al Estado salvadoreño por 315 millones de dólares. Demanda que fue ganada por El Salvador, y la empresa se vio obligada a pagar 8 millones de dólares en compensación a El Salvador. Y también en ese mismo año la empresa Commerce Group demandó por 100 millones de dólares, demanda que posteriormente fue desestimada. También hubo un reconocimiento internacional a esa lucha. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para Miguel Rivera, hermano de uno de los asesinados, Héctor García Berríos del movimiento MUFRAS 32, y a los periodistas de Radio Victoria. Y también en el 2011 se otorgó el Premio Ambiental Goldman a líderes del Comité Ambiental de Cabañas. En el año 2016, 4 municipios de Chalatenango se declaran libres de la minería a través de consultas populares, y en el 2017 se declaró también el municipio de Cinquera de Cabaña como libre de minería. Y en 2017, pues la iglesia y las universidades hicieron abiertamente, pidieron la prohibición de la minería, y en ese mismo año se aprobó la ley de prohibición de la minería metálica por pues, la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Y bueno, se vinieron unos cuantos años, digamos, entre comillas, de calma, pero entre 2001 y 2023 las alertas pues se habían ya disparado por varias razones. Se observaron compra de terrenos en la zona de la mina El Dorado, en San Isidro Cabañas, por la empresa Titán. También empresas extranjeras comenzaron a hacerse presentes al territorio, ofreciendo proyectos productivos en la zona. El gobierno creó eh, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas a través de una ley, y el gobierno salvadoreño se adhirió al Foro Intergubernamental de Minería Sostenible, entre comillas. Y también en el presupuesto del año 2023 se aprobó una partida para estudiar la modificación de la ley de prohibición de minería, y también se inició la criminalización de los defensores ambientales de Santa Marta, Cabañas, por un supuesto homicidio del año 1989, quienes fueron detenidos a inicios del 2023 y guardaron prisión en la cárcel y posteriormente domiciliar. En octubre del año pasado, los líderes ambientalistas de Santa Marta fueron declarados inocentes por el juzgado de Sensuntepeque, en Cabañas, pero la fiscalía, que está plegada al gobierno, eh, de- solicitó la apelación, y la Cámara de Cojutepeque declaró nula la vista pública donde fueron declarados inocentes, y revirtió la decisión. En febrero de este año, pues se reanudó el juicio. Los acusados no se hicieron presentes porque consideraron un doble juzgamiento y que ya habían sido declarados inocentes, de manera que el juicio se reanuda a partir de abril. Em, Ante la aprobación de la nueva ley por orden de Bukele, y digámoslo así, orden de Bukele porque la Asamblea Legislativa no es independiente, ni los otros órganos del Estado, y usó frases como Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies, declaró que la prohibición era un asunto absurdo. Dijo que el desarrollo pues dependía de partir las montañas. También dio cifras estratosféricas de cantidades de oro en depósitos debajo en el subsuelo, cifras en las que no aclaró pues de dónde las obtuvo. Y también declaró pues que no hay contaminación en los ríos de El Salvador.
Ya en 2005 pues continúa la resistencia, desde principios del año pasado la Mesa Nacional frente a la Minería advirtió los peligros de revertir la prohibición de la minería. Una vez fue aprobada, las juventudes organizadas y no organizadas pues han destacado por su posición frente a la minería y su rechazo a esa industria extractiva. Y también la Iglesia Católica reunió 150.000 firmas que fueron presentadas solicitando la derogación de la ley, y también organizaciones presentaron la demanda de inconstitucionalidad de la ley de minería. Pues ese es más o menos y muy breve el recorrido de la minería y de la lucha antiminera, y pues solamente agradecer a las expositoras, a Leida Samar y a Laura Renderos por apoyar esta actividad, a la UAM Xochimilco, en concreto el área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado, la comisión organizadora de estudiantes y también a las organizaciones convocantes. Pues por ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su participación. Hemos tenido algunos problemas con la transmisión, pero parece que ya está estable, que ya pueden vernos y escucharnos. Y solamente para hacer un recuento rápido de lo que hemos hablado un poco en estos minutos en los que hemos estado compartiendo, pues esta acción está enmarcada en la aprobación, ¿verdad?, de la Ley General de Minería Metálica el pasado 23 de diciembre en El Salvador, eliminando una ley que fue el resultado, que fue el fruto de la lucha de más de 20 años de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, gente del territorio, ¿verdad? Y ante eso, pues hacemos un llamado, ¿verdad?, a la población que es urgente que nos organicemos, es necesario que nos organicemos y que resistamos ante estos proyectos de muerte y que quede claro que hay un no rotundo de parte de la población, un no a la profundización de la pobreza, un no a la explotación y precarización laboral, no a la injusticia, no al robo y despojo de los bienes comunes, ¿verdad? Y esto se expresa, como mencionaba Carlos hace un instante, a, se demuestra en las más de 150.000 firmas que la Iglesia Católica entregó y las más de 60.000, 57.000 por ahí que se entregaron recién hace una semana, ¿verdad? A continuación, vamos con nuestra segunda panelista. Ella es la doctora Leida Samar Alonso, es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 2, miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. También forma parte del grupo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Es integrante de la Red Energía y Poder Popular en América Latina. Forma parte de la campaña Nuestro Futuro, Nuestra Energía. Es integrante del Grupo Territorio, Género y Extractivismo, entre otros. Ha recibido distintos premios, tanto en investigación como en docencia, y sus líneas de investigación tienen que ver con la economía ecológica, la energía, el extractivismo, la minería, ecofeminismo, movimientos y conflictos socioambientales. Entonces, con mucho gusto la recibimos y la escuchamos. Muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto poder estar aquí en este espacio con ustedes, contigo, con Dalia, con Laura y Carlos. Muchísimas gracias también por la invitación y la organización de este evento, que me parece algo muy importante. A mí me pidieron que si podía más bien dar el contexto de México, no tanto hablar de El Salvador, y me parece que en el caso de Laura también ella hablará, creo que de Chile.
Entonces me imagino que para poder ver qué está pasando en nuestros territorios. Entonces, si empezamos compartiendo la presentación, por favor, Eric. Y bueno, pues volver a agradecernos también la iniciativa y sé que hay varios estudiantes salvadoreños acá en México y que lo que está sucediendo pues es muy grave en su territorio y en muchos territorios, como bien comentaba en algún momento Dalia y también como bien comentaba Adriana, ¿no? Sí a la vida, no a la mina. Lo que yo hice fue ponerle este título, Violencia y pobreza, dos caras de la misma, dos caras de la minería, dos caras de la misma moneda en México. Entonces, bueno, voy a empezar con la siguiente diapositiva, por favor, Eric. Les voy a ir contando poco a poco algunas cosas que me parecen importantes. De entrada, pues hablamos muchas veces de extractivismo, pero pues habría que definir qué es. Entonces, bueno, a lo mejor parece que sobra, pero creo que vale la pena rescatar que, aunque parezca que tiene mucho tiempo que se hace esto, el concepto como tal tiene poco tiempo, que fue rescatado por Eduardo Gudinas, ¿no? Se reapropió justo de un término que ya existía y es una actividad netamente depredadora, ya sabemos también agresiva en términos sociales y ambientales. Entonces, dependiendo de donde uno lo esté discutiendo, pues tiene distintas características. Yo puse aquí algunas que me parecen importantes de forma sintetizada, quizá ustedes puedan agregar o omitir algunas dependiendo el territorio geográfico. Entonces, bueno, se puede señalar prácticamente que el extractivismo tiene que ver con el aprovechamiento de los bienes naturales mediante extracción, obtención de procesos a través de una industria, ¿no? Y generalmente de gran intensidad para que posteriormente se puedan comercializar de forma internacional sin tener, obviamente, como interés, pues cubrir necesidades básicas de las comunidades locales, inmediatas o justo cercanas a donde se obtienen estos recursos. Es parte también de los procesos llamados extractivistas, todo esto que les acabo de comentar, y como podrán imaginarse, pues generalmente se da en sectores como el petróleo, el forestal, el minero, el pesquero, el agroindustrial y muchos más. No todas las industrias que acabo de mencionar son extractivistas per se, porque hay condiciones específicas, como les he comentado, pero por lo menos lo que yo he mapeado y he investigado, veo que hay estos elementos en común. Comento tal como están en la diapositiva. El extractivismo se beneficia justo de la especulación económica, que proviene pues del hecho de acumular bienes, restringir la producción, monopolizar un bien en específico, como la minería, el petróleo u otro, y las empresas que generalmente anuncian que descubrieron una gran veta minera, un gran pozo petrolero, entre otras cosas, automáticamente generan ingresos solamente extra por estar especulando en la bolsa de valores con las futuras actividades y los futuros beneficios que podrían tener. Ya pasó aquí en México cuando se dijo que estaba el gran yacimiento de litio hace 3 4 años y se sigue especulando con él. Dos, segunda característica del extractivismo, pues se habla mucho del hecho de que las industrias como la minería y la petrolera son industrias que le pagan bien a sus trabajadores. Es cierto que algunos de sus trabajadores obtienen remuneraciones medianamente altas, pero en realidad ganan lo mismo que trabajadores menos especializados, ¿no? En otras industrias en otras partes del mundo. Y además corren muchos riesgos, están enfrentando riesgos de salud, riesgos laborales, eh, riesgos que también tienen que ver a veces con lo que pasa, o sea, como decía, salud en sus cuerpos, ¿no? Entonces, esto refleja pues generalmente que no hay una riqueza, como bien lo comentaban también ya las colegas, las compañeras, no hay una riqueza económica en las zonas donde se lleva a cabo estas actividades y de hecho muchas veces la pobreza es un aspecto que no cambia a pesar de esa riqueza extractiva. Tercer elemento importante, los procesos extractivos, sean petroleros, mineros o de cualquier tipo, suelen involucrar químicos y técnicas de trabajo que suelen ser muy destructivas con el medio ambiente y con el territorio. Entonces, generalmente después de que hay un proyecto extractivista, el territorio queda completamente inútil para siembra, para ganado, para comida, para cualquier otra cosa. Cuarto elemento importante, las industrias extractivas muchas veces están enfrentando el rechazo de la población, como ya nos contaron en el caso de El Salvador, ¿no? Justo que la población prefiere el agua, prefiere la vida, prefiere sus bosques, prefiere sus alimentos. Entonces, por lo tanto, como enfrentan esta conflictividad, en muchas ocasiones lo que se hace es que provoca que las empresas utilicen generalmente la fuerza. Cinco, el extractivismo provoca justo que la economía local, regional, incluso nacional, dependa de ingresos y de demandas externas. Si estamos dependiendo todo el tiempo de lo exterior, pues estamos en graves problemas, como ahorita nos está pasando con los aranceles de Estados Unidos, y además no se fortalecen mercados locales, se crean sectores que son ajenos a las necesidades internas, que más bien están todo el tiempo produciendo para lo exterior. Otro punto importante, las empresas extractivas requieren grandes cantidades de agua, de madera, de energía, de electricidad para que puedan funcionar. Y eso afecta a los ecosistemas locales
y por ello pues podemos decir que estas empresas extractivas no son sustentables. Siete, las empresas ejercen pues una fuerte carga de violencia de género hacia las mujeres, tanto por restricciones y modificaciones en los procesos de vida en los territorios, como por las formas en que se está acumulando ese territorio. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, si pasamos, por favor, voy a contar justo ya algunos datos específicos de México, pero me parece importante hacer como este repaso de qué es el extractivismo para entender de qué estamos hablando el día de hoy aquí. Bueno, en México, el territorio concesionado por las empresas mineras es prácticamente como de 11-12%, aunque las cifras a veces no son muy claras porque ciertas dependencias de gobierno que se dedican a revisar estos datos dan una información y en otras tenemos otra. Pero para tener como una idea del tamaño de lo que significa el 11-12%, el estado más grande de nuestro país es Chihuahua, y es como si todo Chihuahua completamente estuviera concesionado a actividades extractivas mineras. Entonces, pues es una cantidad de territorio que además se les ha cedido a las empresas mineras por tiempo muy largo, como lo dice la ley, todavía aplica la ley anterior, bueno, ya hubo una modificación en 2023, pero digamos la ley vigente del 92, por 50 años con 50 años más, que es la que sigue operando todavía. Y además puede ser un permiso bastante flexible, con pocas limitaciones. Entonces, bueno, en el mapa que ustedes están viendo se ven todas las concesiones que se han dado desde la década de los 80 hasta el día de hoy, y pues nos dan una idea de lo lejos que pueden llegar justo las empresas y también el Estado. Tenemos más de 1.200 proyectos mineros que están repartidos en distintas empresas. La mayoría son extranjeras, pero también hay empresas nacionales. Justo vale la pena también rescatar aquí algunos datos. Es una actividad que no aporta mucho al Producto Interno Bruto, aporta menos del 1%, como el 0,9%. Y si, esto hablando de extracción y beneficio. Si ya integramos justo la parte metalúrgica y otras, pues a lo mejor llega como a menos del 3%. Igual no abonan mucho en la minería ampliada, llega generalmente como al 3,7%. Y vale la pena también decir que aportan muy poquito en términos económicos del Producto Interno Bruto, y en cambio el valor de la producción minera pasó de 140.000 millones de pesos a 248.000, o sea, se fue al doble, un incremento de más de 100.000 millones de pesos, ¿no? Prácticamente por eso decía que casi al doble. No se refleja en el Producto Interno Bruto, tampoco se refleja en las finanzas públicas, y es grave porque en el caso de las finanzas públicas, el sector minero generalmente ha aportado entre el 0,30% y el 0,50%, o sea, ni la mitad del 1%, ¿no? En los años que más ha aportado. Y ha habido años en donde justo el gobierno les ha hecho devoluciones, erogaciones, estímulos, ¿no? Y en el año 2019 el IVA minero hasta fue negativo, de menos 1,8%, y el IEPS de menos 0,3%. Entonces termina el Estado pagándole a las empresas en lugar de que las empresas paguen justo sus impuestos mineros. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, podríamos pensar que ya que hay minería en varios lugares, varios proyectos, dije más de 1.200 proyectos en el país, y además proyectos que tienen mucha riqueza mineral, pues quizá esto tendría un efecto positivo para la sociedad, pero es justo lo contrario. En el país ya comenté que hay varias concesiones, varios territorios que tienen minerías, y algunos destacan justo por que son depósitos de clase mundial. Los yacimientos tienen una cantidad tal de recursos, ¿no? Que están por encima de la mayoría que existen en el mundo. Se puede considerar justo que estas comunidades, pues lo que ya venía comentando, que tienen riqueza o que tienen un desarrollo, pero aquí estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Algunas de las comunidades más importantes en cuanto a minería, 20 de ellas más o menos, ¿no? Que son las que tienen oro, plata y otros metales como cobre y zinc. 13 de esas poblaciones están en pobreza por encima de la media nacional, y 7 sobrepasan el nivel de pobreza extrema. Y al menos 10 de estas comunidades, una parte significativa de la población, solamente ha concluido la educación básica o ninguna. Y 10 comunidades también de esta misma gráfica, ¿no? Pues carecen de acceso a drenaje, pisos de cemento, servicios de salud. Y esto pues tiene implicaciones de que la minería, lo podemos ver de una forma clara, no ofrece bienestar, no ofrece desarrollo, no ofrece crecimiento. Muchas veces nos dicen, es que solamente lo cuentan, pero aquí están los datos que también lo demuestran, ¿no? Entonces, son espacios en los que se ha facilitado la monopolización territorial, y debido a que hay acuerdos también políticos, ¿no? Se permite crear grandes oligopolios, como ha pasado también con muchas empresas mineras mexicanas. Aunque parezca que son pocas en número, las mexicanas a comparación de las canadienses, australianas, estadounidenses, pues también son notables y poderosos actores internacionales por la forma en que han dominado importantes espacios en la minería, como el cobre principalmente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
Como más o menos me he estado contando, ¿no? En el contexto actual de extractivismo minero mexicano, es complejo. Por un lado, pues esta actividad pareciera o se piensa que representa como ingresos, pero solamente se concentran en pocas manos, no aportan, como ya dije, al crecimiento, tampoco al desarrollo, tampoco sacan de la pobreza, pero se dice que generan ciertos empleos, ¿no? Sobre todo en zonas marginadas, ya sea económico-políticamente. Entonces, creo yo que muchas veces es la justificación para no dar alternativas a otras opciones de trabajo y pensando que son territorios, pues, grandes productores de minerales o de metales. Entonces, la industria minera es considerada como una de las más importantes sobre todo en América Latina, y creo que esta relevancia se debe a que hay regulaciones en México, ¿no? Que son muy flexibles, que vienen desde la década de los 90 y que esto nos ha orientado, pues, a servir al beneficio empresarial y no fue si hasta hace unos poquitos años que esto empezó a discutirse, a cambiar, a modificarse un poco, pero hay muchas falencias. Tan es así que justo aquí en esta tablita ustedes están viendo varios de los desastres mineros, no accidentes, porque finalmente las empresas pueden prever que van a tener algún derrame, que van a tener, si justo tienen una minería subterránea, pues que no está bien ventilada, que se pueden romper las venas de agua, que pueden salir gases. Y de hecho, pues tenemos aquí uno de los ejemplos, hay muchos más que sucedió en el desastre del Pinabete en 2022. Y justo ahí lo cuento porque se llegó a la conclusión de que no se podía cancelar la concesión, a pesar de que había habido un desastre y que había gente ahí atrapada. Porque pues cancelar una concesión no está contemplada en el artículo 55 de la ley minera, ¿no? Como uno de los supuestos para poder iniciar esos procesos. Esto es algo que se repite en muchos desastres mineros que ha experimentado nuestro país y todo el mundo en las últimas décadas. Son bastantes, yo aquí solamente puse unos, ¿no? Y que muchas veces cuando le preguntamos a la población de distintos lugares como Querétaro, Sonora, Chihuahua, pues resulta que hay más de los que hay contemplados en esta tabla de los que son oficiales, incrementan tanto en cantidad como en número de víctimas también. Entonces, bueno, aquí ustedes están viendo esos desastres que son oficialmente reconocidos por empresas, por gobiernos locales, federales, pero en su mayoría o casi en su totalidad son desastres que además han quedado impunes, que las empresas no han tenido que pagar nada por ellos o muy poquito, o se les imponen sanciones muy simples, sanciones administrativas, ¿no? Las cuales no tienen un impacto sobre ellas. Entonces, son, como les decía, solamente algunos ejemplos. Mucha de la información específica del tema no se reporta, ni por las mismas compañías ni por el Estado. Y el problema a mí me parece que se está abordando de forma incorrecta esta problemática. Se debería de impulsar pues un proyecto que fuera colectivo, que incorpore justo a la población en procesos de trabajo, en vigilancia de actividades empresariales, ¿no? Y creo que precisamente la falta de colaboración con las comunidades y con las personas opositoras es lo que ha facilitado que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades sin mayor problema. Bueno, creo que muchos de los que trabajamos estos temas nos vamos enterando muchas veces de los desastres mineros porque la misma población nos va diciendo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo algo importante porque hubo un cambio importante, sobre todo en la regulación de la minería, y les voy a ir contando qué sucedió. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me dicen que creo que no se ve en Facebook, pero igual yo sigo comentando y creo que se está grabando. Esta es prácticamente la última o penúltima diapositiva que voy a comentar. Hay tres reformas mineras que son significativas en la gestión del expresidente, de Andrés Manuel López Obrador, dos reformas a la ley minera y una a la Constitución. Entonces, me parece a mí que han servido un poco para contrarrestar pues algunos de los aspectos más graves de la regulación extractivista minera que es proempresarial. AMLO llegó al poder en 2018. Este tema sobre qué pasaba con la minería levantó muchas suspicacias para todos, para empresarios, ambientalistas, ¿no? Lo hizo justo como una promesa que parecía inalcanzable, pero hasta cierto punto fue cierta. Dijo que no se iban a otorgar más concesiones mineras durante su administración. Y bueno, hubo una excepción. En 2021 fue la ampliación de la minera y metalúrgica que se llama El Boleo en Baja California y se autorizaron 446 hectáreas más para la compañía. Se dio porque justo la compañía amenazó con que si no se iba a ir, iba a dejar sin trabajo a buena parte de la población y bueno, se tuvo ahí temor en eso. La postura del presidente se basaba pues en la preocupación de que en las últimas décadas la seguridad del territorio, la seguridad de las personas, pues se ha visto muy comprometida por afectaciones de la industria minera socioambientales. Su compromiso fue detener la expedición de nuevas concesiones y se materializó en una disminución significativa de la superficie concesionada
que esto creo que es importante comentarlo. Pero algo que no prometió, que se fue dando por las reformas que les estoy comentando en este tema, pasó algo relacionado con el tema del litio. En el 2022 se impulsó una nueva reforma a la ley minera que justo declaró el litio como patrimonio nacional. Se prohibió cualquier concesión privada para su exploración y explotación. Y esta reforma pues fue motivada por el descubrimiento de grandes yacimientos de litio en México, especialmente en el proyecto de Vaca de Huachi y Guasabas en Sonora, y fue identificado como uno de los más grandes del mundo. Al principio, pues el expresidente decía que no tenía como mucho interés en este recurso, rechazaba invertir en la explotación también de litio, pero en 2021 cambió su postura y declaró a litio, que no, dijo que el litio no sería explotado por ninguna potencia extranjera, que sería reservado para beneficio de la nación. Y esta reforma creó justo una empresa que se llama Litio MX, un organismo público descentralizado, designado justo para gestionar el litio bajo la supervisión del Estado. Al declarar al litio como un recurso estratégico y de utilidad pública, la reforma aseguró que todas las actividades relacionadas con este mineral se realizarán bajo la dirección del gobierno mexicano, protegiendo la soberanía nacional, los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Se supone que es así, ¿no? La segunda reforma, porque les dije que habían sido tres, ¿no? La segunda fue en mayo de 2023. Se aprobó una nueva reforma ampliamente discutida y criticada por muchos sectores. Originalmente se proponían 15 años para las concesiones mineras, prorrogables por un periodo igual, o sea, 30, ¿no? Pero la versión que se aprobó en el Congreso fue diferente, muy diferente. Se establecieron concesiones de 30 años con prórrogas, estableciendo o dando un final, permitiendo un total de 80 años de explotación minera. Este cambio, pues sí tiene un gran significado, ¿no? En el tiempo. Además, también la reforma permitió convenios de explotación de 5 años que se pueden ir prorrogando con particulares si encontraban minerales, siempre y cuando se cumpliera con lo que decía la concesión. También se redujo el porcentaje que se había dado en un inicio de las utilidades, que las empresas por obtener utilidades tenían que dar un porcentaje a las comunidades y era del 10%, y se propuso que se quedara en 7%. Entonces, bueno, hubo varias modificaciones, como podemos ver, y otra de las reformas que se dio, esta es la tercera. La primera fue la que les estaba comentando, justo, que tiene que ver con el litio. La segunda fue esta de mayo de 2023, que iba específicamente con la ley minera, años de concesiones, el uso del agua, el laboreo, cosas que no quedaron y otras que sí, consulta libre e informada. Y la tercera reforma que se dio fue a principios de 2024, antes de que terminara el sexenio de AMLO, y fue una reforma al artículo 27 de la Constitución, y el objetivo era no otorgar o prohibir otorgar concesiones para minería a cielo abierto y a fracking. Esta iniciativa, pues aunque busca mitigar los impactos negativos de estas técnicas, proteger el ambiente y a la salud también, lamentablemente está todavía detenida en la Cámara de Senadores, ¿no? Y vale la pena decir que sería muy importante porque ya hay países que han prohibido o estados que han prohibido justo el fracking y otros países que han prohibido justo la minería a cielo abierto. Entonces, bueno, igual el dictamen se aprobó en la Cámara de Diputados en octubre, pero se agregó una cláusula adicional para dar poderes discrecionales al presidente para realizar fracking o minería a cielo abierto, ¿no? Cuando se considerara útil. Entonces, se esperaba que esta reforma ya se hubiera aprobado, pero les decía que sigue congelada, ¿no? En la Cámara de Senadores. Y creo que sí ha habido ciertos avances en materia legal, pero todavía falta mucho por seguir caminando, tanto para el tema del litio como para el tema de cualquier otro mineral. De hecho, también se ha comentado que quien se va a encargar de explotar el litio es Pemex, entonces habrá que ver qué es lo que va sucediendo. Siguiente diapositiva, Eric, por favor. Bueno, em, a pesar de la capacidad minera que nuestro país tiene, e incluso aunque tengamos depósitos, como he comentado, de clase mundial, los beneficios económicos no llegan a las comunidades locales, donde justo los procesos extractivos ocasionan daños irreversibles a la salud, al ambiente. Ya comenté que dejan inútiles los territorios, que afectan los ecosistemas que son críticos, muchos ecosistemas que tienen un problema de estrés hídrico, ¿no? Entonces, las comunidades lo que ven es, aparte de toda esta afectación ambiental, también están enfrentando pobreza, carencias básicas, falta de acceso a servicios esenciales también, como les comentaba, que no solamente perjudica a los trabajadores, sino también a las personas que se encuentran cerca de esos espacios. Y además, como he comentado, pues también vemos que hay muchos desastres mineros. Entonces, bueno, el problema es que, aunque se han hecho ciertas reformas en los últimos años, pues muchas de estas reformas siguen favoreciendo los intereses privados.
Algunas disposiciones incluyen las excepciones, como les comentaba, que pueden ser manipuladas, ¿no? Bajo criterios que también son ambiguos. Y bueno, considero que el principal desafío radica en replantear la relación entre las industrias extractivas. La siguiente diapositiva, Eric, por favor. Replantear esta relación entre las industrias extractivas, el gobierno, las comunidades, la sociedad civil. Es necesario desarrollar un modelo donde las poblaciones locales participen activamente, no solamente en la consulta, sino también en el proceso. O sea, no estamos a favor de que haya extractivismo minero y menos rapaz, pero si va a haber cierto extractivismo, pues por lo menos que sean las comunidades las que decidan si quieren que exista o no y bajo qué condiciones. Entonces, creo que hay mucho por discutir, que se les deje a las poblaciones participar activamente, ¿no? En todas las actividades, también tener una parte de conocimiento cuando llega cierta tecnología y se implementa, participar en la vigilancia y en la regulación de los procesos, ¿no? Esto no solamente garantizaría la transparencia, también fomentaría que tuviéramos un medio ambiente pues más protegido y una justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, las experiencias de los países latinoamericanos marcan también una posible hoja de ruta en el país y en todos los países que vivimos, vea, y que resistimos ante esta problemática. La siguiente y última ponencia es por la doctora Laura Renderos. Ella es bióloga y ecóloga con experiencia en restauración ecológica. Ha trabajado en la planificación e implementación de proyectos de restauración con un enfoque en la recuperación de ecosistemas y la gestión de especies invasoras. También tiene experiencia en educación ambiental, facilitando la conexión entre ciencia y comunidad para fomentar decisiones ecológicas informadas. Su trabajo combina investigación aplicada y estrategias de manejo para contribuir a la conservación, del medio ambiente. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas noches, acá es ya en noche en Santiago. Entonces, le agradezco a los organizadores, a toda la gente que se movió por esta cruzada que tenemos ahora con respecto a la conservación del medio ambiente en El Salvador. Voy a compartir mi presentación. A ver. A ver toda la pantalla, ¿dónde está? Compartir acá, vamos a ver, voy a estar ahí. Acá, a ver, ¿lo pueden ver? ¿Me pueden confirmar si lo pueden ver, Sí se Adri? puede ver. Ya. Como mencionó Adriana, yo trabajo en el tema de la conservación, entonces me voy a escapar un poco del área social. Y, pero no sin eso, ser tan importante. Si es muy técnico, le invito a las personas en en las preguntas que dejen sus consultas. Y también de que la idea cuando me invitaron a este conversatorio era también generar y mover un poco ahí sentimientos. Entonces, yo puedo preguntarles algo y ustedes pueden libremente en el chat de Facebook responder, por así decirlo. Es la idea. Ya. Antes que nada, ¿qué es la restauración? Y entonces vamos a empezar con un concepto, básicamente, que según la Sociedad Ecológica de la Restauración, que es como la base de la restauración ecológica, es el proceso de asistir. Es bien curiosa la palabra que ocupan. Asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Y su objetivo es restablecer las características ecológicas funcionales de un ecosistema, promoviendo la biodiversidad y los procesos ecológicos y la resiliencia. Entonces, teniendo esto en mente, ay, a ver, acá, listo. Entonces, acá eh, me- ustedes seguro en algún momento de su vida pueden haber escuchado
restauración ecológica, rehabilitación, remediación, reducir impactos, que son las Rs que están presentes dentro de la restauración. Entonces, si nosotros reducimos el impacto social y hacemos un manejo de ecosistemas, estaríamos reduciendo un impacto ambiental, que sería la parte de impacto ambiental de los estudios de impacto ambiental. Si nosotros hacemos un manejo del ecosistema y vemos las funciones de reparar las funciones ecosistémicas, ya sea por servicios ecosistémicos, nosotros vamos a estar hablando de remediación. Remediación. Y si hablamos de la reparación de estos mismos, las funciones de este ecosistema, y también estamos con iniciativas para la recuperación de las especies nativas, estamos hablando de una rehabilitación. Entonces, al final, y por último, el último paso, porque todo esto es un continuo, no estamos hablando de que se va a hacer restauración ecológica de primera, sino tiene que haber todo un trasfondo de esta parte. Y por último, cuando ya esté totalmente recuperado el ecosistema nativo y, o parcialmente recuperado, estamos hablando de la restauración ecológica. Y todo esto es la restauración de un ecosistema, ¿ya? Entonces, es como tenerlo en mente para las siguientes diapositivas. Entonces, cuando me hablaron a mí, me dijeron así como, oye, Laura, pero es que haznos una breve historia de la, de la minería en Chile. Pucha, yo me tendría que trasladar al 1800 porque tiene una historia tan antigua parecida a la de México con respecto a la explotación de sus recursos naturales y seguir este modelo extractivista, como mencionaba anteriormente la profesora. De registros, propiamente desde 1830 aproximadamente, hay registros de la minería. em, y todas las herramientas actuales que tiene Chile para la minería son bastante actuales. Del 2020 aproximadamente, 2015, empiezan nuevas iniciativas para modificar la ley de minería. Anteriormente a eso, fácilmente se podía dejar una mina o una faena eh, botada. Literalmente un agujero en la tierra y tampoco hacer ningún tipo de enmienda, ningún tipo de acción para el medio ambiente. Yo obviamente hablo de la restauración ecológica, aunque la restauración ecológica tenga su componente social muy importante, yo siempre por mi formación voy a estar hablando de restauración ecológica. En esta figura que pude sacar, la traté de sacar lo más actualizado hoy para esta presentación, estamos viendo cuántos proyectos mineros tiene en Chile. En el área visible, que es lo que se ve, lo que yo logré poner en el zoom, por así decirlo, para que se pudiera distinguir, tenemos 1042 eh, obras mineras, por así decirlo. Hay más de 300 proyectos solo en Antofagasta, que es una de las regiones del norte de Chile, igual en Atacama y Coquimbo, que son las regiones más al norte de Chile. Y donde ustedes pueden observar en este gráfico que el mayor recurso que se extrae em, es el cobre. Eh, Como mencionaron anteriormente, debido al modelo económico chileno, aparte del libre comercio, la mayoría de las empresas son internacionales, a pesar de que para los 70 se creó también Corfo, que fue la Federación para la Minería. Entonces hay una parte que es administrada y gestionada. En este último gobierno se empezó a ver el tema del royalty minero para que
que es para que quede mayor ingreso en Chile, porque así como mencionó antes en la ponencia anterior, la mayoría de los recursos em, se van al exterior. Y aquí les dejo la fuente, que es la página de la Secretaría Nacional de eh, Geología y Minería, por si ustedes tienen ganas de curiosear, entonces, de cómo es el acontecer minero, al menos en Chile. Pero no solo es eso, la minería no solo habla de horas o faenas que estén activas, también hay muchas otras actividades. En esta misma página nosotros podemos ver, por ejemplo, la remoción de masas, que es básicamente lo que está ocurriendo ahora en El Salvador. Y acá, si ustedes pueden observar en diferente intensidad las áreas de remoción que tienen. Y si ustedes pueden ver, literalmente es a lo largo de todo el país. Entonces, eh, es como interesante ver cuáles son las herramientas que tiene Chile para enfrentar como los desafíos medioambientales. Entonces, como les estuve mencionando, cuando platicamos con los organizadores de este conversatorio, eh, me dijeron, dijimos así como, ¿qué platico? O sea, yo trabajo en restauración, yo no trabajo específicamente en minas. ¿Qué puedo platicarlo? ¿Qué puedo responder ante la necesidad de con la comunicación y la difusión de este conocimiento que existe y el aprendizaje que yo he tenido como salvadoreña em, acerca de la restauración en Chile? Entonces me preguntaron así como, oye, o sea, ¿y se puede hablar de restauración en proyectos mineros? Y es lo que les acabo de como mencionar. ¿Qué es un proyecto minero? ¿Es la obra o la faena? ¿Son los relaves mineros, que es donde se van a depositar toda la cantidad de agua que se necesita para hacer la extracción de los minerales? Es, por ejemplo, perdón, con el salitre que al principio se drenaban los salares en el norte para obtener sal, y ahora el litio, se hace de la misma metodología. Entonces, no sé si ustedes tienen fresco las etapas de la restauración, el continuo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que se pueda restaurar este tipo de obra o faena, teniendo en consideración de que son toneladas de, de suelo en la cual queda expuesta? Entonces, esto nos lleva a nuestra siguiente etapa dentro de la restauración. El esquema para los ecosistemas nobles. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Cuando se habla de restauración, nosotros utilizamos siempre las condiciones históricas o los ecosistemas de referencia, que si no tenemos un ecosistema de referencia virgen, un parche de bosque aledaño, entonces se cita en bibliografía. Por eso siempre la restauración ecológica es un proceso científico. Entonces, se crea eh, como threshold medioambiental, que es como un umbral medioambiental, en donde a partir de una perturbación se puede volver a las condiciones históricas y puede transformarse en todo un nuevo ecosistema novel. Entonces, si se hace un manejo, podría ser que regrese a las condiciones históricas. Puede ser que el ecosistema lo tolere, pero si no hay un manejo, este puede transformarse en un ecosistema novel. Ya les voy a dar el concepto de qué es un ecosistema novel. Entonces, es lo mismo que esto mencionan estos autores. Hay una parte de resiliencia de nuestros ecosistemas, que es la parte de como la restauración pasiva, donde solo
elimina la presión, se elimina la perturbación que se esté realizando y se puede crear una resistencia, se puede llegar a un umbral y puede regresar, pero si pasa este umbral, se crea nuevamente un ecosistema. Y también acá, de parte de un proceso de recuperación a un proceso de degradación. Entonces tenemos este umbral en la estructura del ecosistema que puede parecer amplio, pero es muy frágil dependiendo de los factores que nosotros estamos hablando. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. ¿Ustedes creen de que esto se puede llegar a restaurar? ¿Se transformaría de nuevamente en un ecosistema Nobel? ¿Y qué es un ecosistema Nobel? Es todo aquel ecosistema que ha perdido las cualidades y las características que lo hacían ser lo que era anteriormente. Si estamos hablando de El Salvador, digamos que estamos hablando de en la parte de cabañas, un bosque caducifolio o una sabana seca, va a dejar de ser eso, se va a transformar en otra cosa. Y eso nos regresa, hagamos un ir y venir, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente estaríamos, si queremos manejar ese ecosistema, si vamos a recuperar una función, estaríamos reparando, pero en las promesas de gobierno dice que este va a ser una restauración. Entonces, ¿será posible llegar a una restauración ecológica? ¿O simplemente estaríamos tratando de ver si es que se realiza recuperar una función que puede ser eh, erosión, evitar la erosión, retención de agua, captación de agua para evitar de que los acuíferos sean drenados? Entonces, El Salvador está listo para poder realizar estas, estas pues, como tarea titánica de lo que es la restauración ecológica. Chile actualmente tiene muchos instancias para poder hacerlo. Eso tiene desde el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el SEA, que a su vez maneja el servicio, el sistema de impacto ambiental, que hace las evaluaciones de impacto ambiental, que están sujetos a las metas Aichi y que son las metas de biodiversidad para el 2030, de que en el gobierno se ha dicho de que no se ciñen a la parte de las metas 2030. Entonces, aparte de eso, muchas de las minas tienen RCAs que se llaman, son nombrados acá, que son compromisos ambientales, que básicamente se encargan de restaurar en zonas aledañas, lejanas o conservar estrictamente con figuras de conservación privada, como lo son los santuarios de la naturaleza, patrimonio natural. También me preguntaron, así como, eh, que si alguna vez se ha detenido algún proceso por, por las manifestaciones o por el poder de la sociedad, por así decirlo. Y este es el caso de Dominga, que era un proyecto minero multimillonario, em, que estaba ubicado en la Punta Choros, se llama, ustedes pueden buscarlo en Google Maps. Punta Choros, que es básicamente donde la corriente de Humboldt, que es la corriente oceánica que viene desde la Antártida y sube por todo el Pacífico y alimenta con oxígeno a, a esta, toda esa zona que tiene una influencia llegar hasta casi Ecuador, la influencia de la corriente de Humboldt. No es que la corriente esté presente ahí o no. Entonces, a Dominga se
a pesar de no haber pasado las evaluaciones del SEA, del sistema de impacto ambiental, eh, por poderes económicos, se llevó a tribunales ambientales y el tribunal ambiental falló a favor de esto, de este proyecto minero, pero el gobierno, con sus consejos de ministros, lo rechazó. Esto ha sucedido hasta el momento 3 veces, pero sigue potenciándose la protección de la conservación de este ecosistema. Chile es un país único con respecto a ecosistemas únicos, y la corriente de Humboldt, al verse perturbada por la presencia de un proyecto minero, no afectaría únicamente a Chile, afectaría también a Perú, afectaría indirectamente a todo el resto de la columna de marina, que se ve enriquecida por este hotspot de biodiversidad. ¿Qué es un hotspot de biodiversidad? Es como un punto que es riquísimo en abundancia, riqueza, diversidad de especies. Y también es conocido que Chile es de los pocos países que tiene el concepto de zonas de sacrificio, ¿ya? Entonces, uno de los más conocidos es Quinteros, una bahía que está a 3 horas de Santiago, donde cada cierto tiempo habían alertas sanitarias por la alta, no, altos niveles tóxicos en el aire y por la vaguada el aire frío de la costa hacía que se precipitara y que tuviera afecciones para la salud de las personas que vivían en esa zona. Entonces, no está exento de esto. Acá no ha habido una tarea de enmienda, ni enriquecimiento, ni restauración para poder lograr estas áreas. Y respondiendo la pregunta principal, volviendo después de todo esto, recapitulación de las estrategias de restauración y conservación en Chile. Chile restaura los proyectos mineros, sí, pero está al debe aún de todas las estrategias y los lugares que puedan llegar a tener al alcance, ¿ya? Porque como recordamos, la palabra restauración es llegar a un top que es casi, casi como que ver un hermano gemelo de una zona prístina, que no ha sido perturbada. Entonces, a eso viene la palabra enmienda, que se trata de hacer algo, una compensación, se trata de aliviar de alguna manera em, todos los procesos extractivistas que se llevan acá a cabo. Muchas gracias. Preguntas y agradeciendo también a toda la organización a cargo de este conservatorio. Muchas gracias también por esta ponencia. Todos los temas también se van como de alguna forma relacionando para mostrarnos una cara de la realidad que no mucho se habla desde estas figuras de poder, desde estas posiciones de poder donde nos quieren vender, ¿verdad? A la minería como una alternativa viable, ¿verdad? Para mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de tantas personas históricamente empobrecidas, ¿verdad? Ahora vamos a darle paso a la primera ronda de preguntas para las y los integrantes de este foro. Cada uno va a contar con 5 minutos para poder responder estas preguntas. Y la primera dice, en El Salvador se ha vendido la idea que la minería resolverá el tema económico del país.
¿Qué les podemos decir a estas personas que reciben este mensaje? La segunda pregunta dice, pero la negativa ante la minería se debe al proceso que se podría llegar a utilizar o al mero acto de extracción, porque se destaca mucho la manera debido al daño que causa en el entorno. Ahora, de momento no conozco si hay algún método que del daño que causa, dice, pero de haber, creo que si hay algún método que no cause daño, pero si hubiera un método que no causara daño, el punto de vista ante la minería sería siempre negativo. Y la tercera dice, ¿qué papel tiene la industria minera en la épica de un capitalismo tardío, financiero y especulativo? Les dejo esas preguntas complejas con el reto de que cada uno cuenta con 5 minutos, ¿verdad? Y Adri, eh, ¿la podrías copiar en el chat? sí, Porque hay sí, sí, unas que son largas. ahorita las envío y le doy el espacio a quien quiera comenzar. Bueno, quizás comienzo. Digamos que la perspectiva más económica de la minería, pues nos remite un poco a la idea de que, pues sí, el oro tiene un gran valor o los metales en la economía mundial tienen un valor importante y se cobija esta actuación bajo un discurso de desarrollo, de ingresos económicos, pero en la realidad y en las experiencias de otros países, bueno, algunos que, el caso de México que se planteó acá, al igual de otros países, por ejemplo, de la región centroamericana, eh, pues en realidad el beneficio de la extracción no es para la economía nacional, o al menos no no de manera fuerte. Los metales que se extraen o que se pretenden extraer, pues fundamentalmente están enfocados a un mercado internacional y por lo tanto también el origen de las empresas mineras que son europeas o canadienses, estadounidenses, en su origen de capital. Por lo tanto, pues las grandes utilidades que puede llegar a generar la actividad minera va para fuera del país. Y hay un tema pues de impuestos, al menos antes de la prohibición minera y según las normativas que estaban vigentes a ese momento, antes de 2017, eh, representaban un 1% de impuestos para el gobierno nacional y un 1% para el gobierno local, como beneficios nacionales. Pero si se pone también en cuenta el desastre ecológico, eh, el costo ambiental, eh, es decir, el dinero que cuesta la restauración, pero también el hecho de que hay daños que no son remediables, hay un costo ambiental pues altísimo, que ese sí le queda al país. Y el otro elemento es el costo social, la división, la conflictividad social. Aquí en El Salvador, pues solo con los asuntos de la exploración minera ya se generaron una serie de conflictos sociales, porque pues las empresas también, la empresa en este caso asumió una política muy agresiva, muy represiva, muy esto de pagar sicarios, de pagar gente que generara ese tipo de conflictividad. Entonces, eh, ver la dimensión económica puede quedarse corta en términos de todos los otros efectos que se generan
alrededor de, de la intervención minera. Este, y rápidamente la pregunta otra se enfocaba que si hubiesen métodos, digamos, ambientalmente manejables, si siempre habría oposición a la minería. Es tal vez un supuesto que tal vez no tiene mucho asidero en la realidad porque eh, el hecho de que los métodos que pueden ser un poco menos dañinos son mucho más costosos y por lo tanto el uso, por ejemplo, del cianuro es la forma más económica, es la forma que hace viable el proyecto minero porque reduce los costos para la empresa y por lo tanto la rentabilidad. Entonces, no hay minería verde, no hay minería digamos, bajo esta lógica extractivista y bueno, ahí aparecían, por ejemplo, las fotos de ese gran daño, pues no hay, eh, no hay una tecnología que pueda, digamos, permitir que se desarrolle la actividad minera sin un impacto ambiental. La mina San Sebastián, que duró muchos años funcionando, que no es a cielo abierto, sino que es una mina de estas de hoyo, de túnel, tiene décadas y décadas de estar contaminando el río San Sebastián, pese a que las operaciones de la mina terminaron hace años. El daño continúa y va a continuar por mucho tiempo. Entonces, creo que eh, los impactos no se compensan de ningún modo por los supuestos, la supuesta riqueza que se genera a partir de la actividad minera. Si quieren, respondo. Sí, está bien, en el orden que vamos, gracias. Bueno, varias cosas que me parecen importantes. Gracias por las preguntas y los comentarios. Em, el problema de que existan actividades como la actividad minera, la petrolera, etcétera, o sea, actividades extractivas, no todas per se, como decíamos, son extractivas, ¿no? Es que hay un problema estructural. Es un problema estructural que generalmente tendríamos que pensar, una, que se está resolviendo, por ejemplo, en muchas poblaciones que hay pobreza, pobreza económica, ¿no? Que tampoco existen, como ya decíamos, a lo mejor agua potable, que tampoco existe alcantarillado, etcétera. Pues cuando llega un proyecto minero, pues es fácil que la población diga que sí quiere que aparezca ahí, porque piensan que les va a generar empleos o que les va a generar trabajo, que les va a generar ganancias económicas. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de México, pero pasa igual para muchos países de América Latina, que la minería no aporta al Producto Interno Bruto, o sea, no aporta a la economía. Realmente ni siquiera es que esté dejando que diga, bueno, a causa de todas las ganancias, por lo menos hay dinero, ¿no? Hay algo en economía. Son pocos empleos porque cada vez está mucho más tecnificada la industria minera. Casi no pagan impuestos. A lo mucho, pues bueno, cuando hay compra de voluntades, dejan alguna escuela, un hospital, que después no puede la población seguir adelante con las actividades de esos lugares porque son costosos. Y la empresa solamente los instala durante alguna época y eso por las buenas cuando quieren convencer a la población. A cambio de ese proyecto de extractivismo, lo que hay es violencia, pobreza, contaminación, represión, militarización, muertes. Y ya decía Carlos algo importante, para separar la mayor parte de los minerales se necesitan lixiviados, se necesita mercurio, se necesita cianuro. Cianuro es veneno. Sí, no sé si a alguien ahí no le suena, ¿no? Pero el cianuro, si ustedes buscan en internet, cianuro es un veneno, tal cual, ¿no? Entonces, todas estas son las consecuencias. La pregunta tal cual era justo que si podía dejar algo en términos económicos. No, no deja absolutamente nada porque es una minería a gran escala, ¿no? A nivel macro, y su mayor preocupación es obtener todo lo que se pueda y disminuir costos, como lo comentaba hace un momento Carlos, ¿no? Y para disminuir costos se utilizan ese tipo de métodos, métodos que dañan el territorio, métodos que dañan la salud de las personas, métodos que dañan a las mismas personas. Entonces, la tecnología no nos va a salvar. O sea, lo que estamos haciendo en esta era, que era la última pregunta, esta era del capital, ¿no? Que parece que es muy importante la minería, es los países, los gobiernos y muchas empresas lo que están haciendo es cómo puedo hacer para asegurar tener recursos naturales o bienes naturales, ¿no? Petróleo, gas, minerales denominados estratégicos, ¿en dónde están? Y cómo lo puedo sacar de la forma menos costosa. El capitalismo siempre quiere acaparar cada vez más y además buena parte de estos minerales que están acaparando se utilizan en las guerras, se utilizan generalmente o están en las reservas de los bancos mundiales. O sea, tampoco es que la minería nos esté sirviendo a nosotros. Sí, nos sirve en un porcentaje muy bajito,
Porque si yo voy al médico, seguramente utilizaron un aparato para hacerme un ultrasonido, una resonancia magnética, un aparato que tiene minerales. Y varias de las cosas que utilizamos, como la computadora, el celular, tienen minerales, sí, pero el gran porcentaje de la minería está concentrado justo en las reservas de los bancos, está en las reservas de los bancos centrales. Además, con gran parte también de estos minerales se especula en la bolsa de valores, o sea, que ni siquiera se está produciendo. Entonces, creo que más bien tenemos que empezar a buscar cuáles son otras formas de vida, cuáles son otras alternativas, y no solamente que se siga alimentando al capitalismo, como se está haciendo hasta la actualidad. Métodos más sanos, pues no, porque se quiere esa extracción masiva, ¿no? Sacar cada vez más, y no existen hasta ahora. Y los que hay, digamos, métodos de alguna forma que dañen menos, son a pequeña escala. Entonces a las empresas no les conviene, les conviene sacar a gran escala, ¿no? Y las empresas mineras trabajan los 365 días del año, las 24 horas, y rápidamente nada más comento algo. Me ha tocado estar en algún espacio donde justo se lleva a cabo un proyecto minero, proyectos mineros sobre todo a cielo abierto, y he visto cómo se trabaja, cómo dejan el territorio y cómo quedan las personas, cómo quedan las comunidades. O sea, la contaminación que tienen en el lugar, en el aire, en el agua, en la piel, cómo tienen dañado el oído después de estar trabajando ahí por cómo se está taladrando, ¿no? Además, las condiciones en que viven los trabajadores mineros, que viven prácticamente a un lado del Tajo, porque así la empresa dice no se trasladan a ningún lugar y no tengo que gastar más, y además así son mucho más productivos estando aquí. Entonces, las personas que trabajan ahí tienen dañado los oídos, dañado la espalda, un montón de situaciones, y la gente que vive alrededor cada vez tienen más contaminada su agua. Entonces, solamente por comentar algunas cosas. Gracias. Hola, muchas gracias. Creo de que voy a ir respondiendo a las preguntas como en desorden. Si al Salvador se ha vendido la idea de que la minería resolverá el tema económico, eh, pucha, creo que les voy a responder con más preguntas para ustedes, más que todo para la creación de pensamiento crítico, que es lo más importante y que ustedes también lo puedan compartir. Entonces, primero es como lo mencionaba anterior la profesora Leida, ¿a dónde va a parar ese dinero? ¿Va a quedar en El Salvador realmente? ¿O no se va o a dónde va a parar? Para restaurar una hectárea, cosa que ha sido promesa, es aproximadamente, restaurar, estamos hablando de todo el espectro, es aproximadamente entre 10 y 40 millones por hectárea. En especial cuando estamos hablando de mercurio y cianuro. Entonces, no puedo meterme con respecto a temas económicos ni todo eso porque tampoco soy, no es mi expertise. Y tampoco sé realmente la mina, aparte de los temas exploratorios, cuánto realmente puede dar. O sea, pregúntense si realmente la perturbación ambiental, que sí o sí se va a tener que hacer restauración, vale lo que se va a extraer. Entonces, es una pregunta para ustedes. Ante la negativa de la minería, un proceso que se podría utilizar, extracción de manera como el daño ambiental, ¿verdad? No existe. O sea, y ahí volvemos de nuevo a las preguntas. ¿Ustedes creen que El Salvador está capacitado para realizar minería de cualquier tipo? Hablemos de carbón. Carbón, que no es solo es remover tierra. ¿Está capacitado? Hay personas capacitadas, dicen que va a abrir empleos, que va a haber, hay personas capacitadas que puedan ser contratadas, no, las personas van a ser personas, por ejemplo, chilenas. Cabe la posibilidad que sean chilenas, porque acá hay ingeniería en minas, hay la larga historia de minería. Entonces, partamos por ahí. Y como mencionó antes Carlos, como mencionó Aleida, las formas más medioambientalmente amigables no existen, y si existen, son carísimas. Y aquí se habla de volúmenes y no de calidad. Entonces, no se puede, no existe eso. Entonces, y volvamos a la parte de que es oro.
no es carbón lo que se está sacando, que se trata con mercurio, con cianuro. Hasta el momento, yo les puedo pasar en el chat acá a la gente del conversatorio un artículo súper interesante de estudios a largo plazo de restauración de minas de oro, en el cual no hay información de que se haya podido restaurar. Es un artículo del 2022, hace 3 años. No creo que la situación haya cambiado en 3 años con respecto a que cambie el panorama de eso, con el aspecto de el efecto de la restauración, si se ha hecho la restauración, y también teniendo en consideración de que El Salvador es un país tropical donde se hacen las piscinas de relave minero, que son donde se pone todo el agua contaminada, y con lo frágil son los ecosistemas tropicales y sensibles a fenómenos climáticos, en especial con el grado de deforestación que está teniendo el país, que no hay una masa suficiente para la regulación de los procesos climáticos. Es probable que ese relave minero o lixivie o se rebalse. Entonces, si se está realizando algún tipo de tratamiento, va a dejar de tener el tratamiento porque se va a lixiviar o se va a rebalsar. Entonces, es de poner en la balanza, realmente. Y por último, creo que eso ya lo respondió la profesora Leida, que cuál es el papel de la minería metálica. Como salvadoreña, yo considero de que tenemos muchos más otros recursos que poder potenciar que la minería. Eso, nada más. Les traje más preguntas que respuestas, chiquillos, perdón. Muchas gracias por sus respuestas. Son temas bien complejos también para tratar de analizar en 5 minutos, ¿verdad? Pero también esperamos que este sea un espacio para justamente eso, generar preguntas, generar inquietudes y a partir de eso, pues ponernos en marcha, ¿verdad? Por último, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer una pregunta más para esta segunda ronda y vamos a tener 3 minutos cada uno para contestarlo. Y esta pregunta es, ¿cuáles son los retos desde los territorios, las organizaciones y la academia para continuar defendiendo la vida y el territorio? Acá se las dejo y esperamos su respuesta. Bueno, la experiencia en la historia de la resistencia ante la minería en El Salvador ha sido que lo que se ha logrado gracias a la lucha social, así, ya que el ámbito institucional no ha sido el que ha, y creo que por lo que escuché también en el caso de México, que las instituciones no son las que han defendido, sino más bien mm, favorecido el avance de la industria minera. Si en El Salvador se logró generar una conciencia que hoy ha aflorado a partir de la aprobación de la nueva Ley General de Minería, si se logró llegar a ese nivel de conciencia es porque las organizaciones hicieron un trabajo a nivel territorial, a nivel de medios, a nivel de estudios de investigaciones, a nivel de la alianza con entidades científicas, con universidades, etcétera, y que lograron llevar esa información, ese mensaje a mucha gente. Si se logró la aprobación de la ley que prohibía la minería en el 2017, fue gracias a muchos años de ese trabajo de concientización y de organización también, de organización, de demostrar la inconformidad con
ese tipo de proyectos por los impactos que generan, que se podían evidenciar en los pasivos mineros que ya El Salvador tiene, pero también en los estudios, en las otras experiencias, ¿verdad? Entonces yo creo que la alianza, la articulación entre diversas organizaciones de diferentes tipos, de diferente naturaleza, y que tenían como esa claridad de lo nocivo que pueden ser estos proyectos, es lo que realmente ha permitido. Y ahora lo que tiene el tema en agenda, pues también es eso. Ahora es muy bueno ver cómo la juventud de hoy está pronunciándose de diferentes maneras a través de otras formas que tal vez la vieja guardia no conocía o no aplicaba, ¿verdad? Me refiero a las generaciones anteriores. Entonces, creo yo que va por la vía social, va por la vía social porque las otros ámbitos no, de la política, de las instituciones, etcétera, no han demostrado, no están llevando a la práctica ese nivel de conciencia. Muchas gracias. Laura, si prefieres, es que justo estaba respondiendo algo. Adelante. Y ahora voy. Perfecto. Yo me adhiero a las palabras de Carlos. em, como investigadora, como desde la desde el área de la academia, considero que me siento que tengo un contrato social, que es un término que acuñó James Lubchenco, de tu responsabilidad social como, como investigador, como académico, y es compartir con tu conocimiento, em, y es lo que para mí debería ser la academia en este aspecto de compartir tu conocimiento para más allá de tu área de investigación, sino que tú lo que consideras eh, como para un bienestar de la sociedad en general. Sí, se están siendo momentos de cambio, cambio mundial, cambio en orden mundial, todo eso, pero no significa de que tengamos que dejar a un lado nuestros valores con respecto a la tierra a la cual pertenecemos y la protección y el cuidado que ésta merece. Entonces, es la invitación a todos a los que nos están escuchando también, así como de preguntarse, de opinar y no tener miedo con respecto a criticar lo que ustedes no consideren correcto, en especial si es una opinión informada. Eso. Gracias. Bueno, pues algunas cosas que creo que son importantes, igual como dice Laura y como dice Carlos, como dice Laura, luego más preguntas a lo mejor o más interrogantes que respuestas. Em, lo primero que me gustaría decirles es que muchas comunidades han comentado que ellos no comen minerales. Ellos necesitan agua, ellos necesitan alimento, ellos necesitan, pues si es que comen carne, ¿no? Entonces la minería, como ya lo hemos dicho acá, ¿no? Daña todos los territorios. Entonces creo que eso, cuando uno ya tiene como claro eso, pues puede ir pensando en otras cosas. Creo que algo que se puede hacer ante la pregunta que nos dicen los retos que tienen los territorios, las organizaciones y la academia, lo primero sería informarnos, conocer los temas, conocer cuáles son los perjuicios, si es que hay beneficios, si alguien los quiere aceptar, ventajas, desventajas, qué pasa cada vez que llega un proyecto extractivo, minero, pesquero, petrolero, forestal de cualquier tipo, qué pasa, quiénes ganan, quiénes pierden, a lo mejor también, aparte de informarnos y conocer, visibilizar también, pero en la parte de informarnos y conocer, hacer un mapeo de actores, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Por qué están involucrados? ¿A quién les interesa? Muchas veces aparece el nombre de una empresa que es la que está haciendo el proyecto minero, y hay otra detrás quizá, que es mucho más grande, no dicen el nombre real, ¿no? Para que a lo mejor uno no diga nada de que esa empresa ya contaminó. Entonces, informar, conocer, visibilizar, organizarnos. Ya decía Carlos también, los medios de comunicación, las resistencias. Yo les puedo contar justo que algo que ha sucedido por lo menos acá en México, y estoy segura que también en otros territorios, ¿no? Por supuesto que en Chile y en El Salvador también,
ha habido resistencias que han logrado parar proyectos, ya nos ponía ejemplos también Laura, acá en México, en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, no solamente Cuetzalan, sino buena parte de la Sierra Norte de Puebla, se han opuesto a todo tipo de megaproyectos extractivos de minería, energía, fracking y demás, porque la gente quiere el territorio, reconoce su territorio, además porque sabe que de ahí come, como lo hemos dicho, ¿no? Otro proyecto importante es en Guerrero, Corazón de Tinieblas. La población se amparó ante el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lograron que parara el proyecto. Otro justo caso importante es en el norte de México, en Baja California, un área natural protegida, Los Cardones. También lograron que parara el proyecto. No es suficiente con eso porque no están suspendidas las concesiones, pero por lo menos las pararon. Creo que mientras más información tengamos, es más fácil. No solamente la única forma de vivir a través de la extracción y de la minería y del petróleo y de lo forestal. Hay espacios en distintas partes del mundo que están viviendo justo de su propia economía, de producir café, de producir miel, de producir orégano, ¿no? Y hasta la exportan, no nada más es a un nivel pequeñito. Al final, lo que puedo decir y cerrar es que si no cuidamos nosotros la cuestión ambiental y social, cuando este barco se hunda, todos nos vamos a hundir. No va a importar si estamos en primera clase, en tercera, en quinta, en cuál. Entonces creo que es más bien por no solamente el cuidado, por el amor que le podemos tener al territorio, sino porque de ahí comemos. Principalmente yo vivo en una ciudad y los que vivimos en ciudades comemos los alimentos que vienen justo de las periferias y de la tierra campesina, no la que viene de la ciudad. Aquí no se siembra. Y si se siembra es muy poquito y es justo en toda la zona periferia. Entonces se siembra en lugares campesinos, indígenas, que además son los que están sufriendo estos embates del capitalismo. Entonces hasta casi, casi ya sí lo veo de una forma muy individualista, porque me preocupa qué voy a comer, porque me preocupa que yo mañana no tenga agua, pero creo que lo tenemos que ver más en una forma solidaria, ¿no? Colectiva, que es para todos. Los bienes naturales deben de ser para todos, no solamente para el aprovechamiento de unas cuantas industrias y de unos cuantos gobiernos. Entonces, por ahí me quedaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, ha sido un espacio como de bastante intercambio, de poner elementos sobre la mesa que necesitamos ponerles atención desde ya, ¿verdad? Como decía al principio, el manifiesto que leímos, frente a cada proyecto minero, en cada territorio, ahí vamos a estar y estos espacios nos dan también herramientas políticas y teóricas para enfrentar esto con esperanza, ¿verdad? No dejándonos vencer desde ya porque la ley está aprobada. Sin embargo, la lucha no ha terminado, la lucha comienza ahora de una forma diferente, ¿verdad? Y tanto en las calles como en estos espacios, aquí estamos y aquí vamos a seguir estando en esta lucha por la vida. Y quiero agradecerles, doctor Carlos, doctora Leida y doctora Laura, por tomarse el tiempo de compartir con todas las personas que nos han visto, con todas las personas que nos han escrito. Hay muchos comentarios que se quedaron sin leer, muchas preguntas sin responder, ¿verdad? Y quizás también es un llamado a seguir, eh, pues proponiendo este tipo de espacio, ¿verdad? A seguir propiciándolos y que nos sigamos fortaleciendo ante esto. De nuevo, muchas gracias. Esperamos que no sea la última vez que compartamos y ahora dejo a mi compañera Dalia para hacer el cierre de este espacio tan importante que hemos compartido. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, profesoras Aleida, Laura, Carlos, por compartirnos en esta tarde. Y bueno, mi nombre es Dalia González. Bueno, además de ser parte del movimiento político Rebelión Verde, Reverdes, también soy parte del colectivo de estudiantes salvadoreños y salvadoreñas en México contra la minería metálica. Y bueno, como les mencionaba al principio, somos estudiantes preocupados y preocupadas por nuestro país, por la realidad de nuestro país, por el futuro de nuestro país y somos jóvenes profesionales. Y bueno, en ese compromiso, en esa preocupación, hemos organizado estos conversatorios frente a la reactivación de la minería metálica en El Salvador y que, bueno, estos espacios pretenden ser de discusión, de debate, que aporten elementos, insumos para continuar defendiendo la vida, la sustentabilidad de los territorios y la dignidad de las personas. Y por supuesto, la esperanza. Y bueno, agradecemos a UAM Xochimilco, al Comité de Solidaridad
con El Salvador aquí en México, a la Fundación Heinrich Böll, Casa Centroamérica, a la Mesa por la Soberanía Alimentaria, FUDESEN, y al movimiento político Rebelión Verde, Reverdes. Y bueno, les invitamos a que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales, pues porque sin duda tenemos que continuar organizando espacios de esta naturaleza. Y bueno, sin nada más que decir, agradecemos a todos y a todas las personas también que estuvieron conectadas, que estuvieron escuchando, que estuvieron haciendo preguntas. Y bueno, nos vemos a la próxima y no a la minería, sí a la vida.